Libro de Romanos capítulo 8, versículo 30. Si ya no se acuerda qué tema estamos viendo el orden de la salvación. ¿Qué estamos viendo? Hay un orden que aún muchos grupos religiosos desconocen y por eso es que tuercen las escrituras. Le voy a dar lectura y voy a hacer una oración. Vamos a orar por todos, que Dios tenga misericordia. Dice así la palabra de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos que hizo el Señor, también llamó. Y a los que llamó, a estos también ¿qué? Justificó. Y a los que justificó, a estos que hizo el Señor, los glorificó. Ahí vemos un orden que por nada va a ser interrumpido. Lo que Dios ha dicho se hará. Señor, gracias Padre Santo. Gracias porque has traído esperanza a nuestras vidas, Señor. Muchos años vivimos, Padre, ajenos a la vida de Dios, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Hoy tenemos esperanza, Padre, porque descansamos en tus promesas, Señor, en las promesas de un Dios fiel que nunca puede mentir, Señor, que todo lo que está escrito se cumplirá. Gracias, Padre Santo. Sabemos que tú ya nos has dado vida eterna, Padre, en Cristo Jesús. Sabemos que ninguna condenación hay para tus hijos, Señor. Sabemos que tú comenzaste una buena obra y la estás perfeccionando. Vivimos agradecidos todos los días de nuestra vida, Padre, porque sin merecerlo, Señor, nos has dado vida cuando estábamos muertos. Gracias. Padre, sabemos que no todos te conocen, Señor. Sabemos que muchos profesan conocerte, pero con los hechos te niegan. Padre, seguimos rogando a tu misericordia, mi Señor. Sabemos que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Padre, ten misericordia de todas las almas que están aquí, que van a oír la palabra, para que tú dispongas su corazón, Señor, y pueda ver su condición de necesidad que tiene de Cristo, Señor. El ser humano no busca a Dios porque no puede ver su necesidad, Padre. Sabemos que está muerto, está ciego, Señor, y que si muere en sus pecados se va a ir al infierno. Ten misericordia, Padre, para que pueda ver su necesidad de Cristo y pueda venir a los pies de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahí si tienen la página, ahorita la ponen. Vaya usted a Romanos 5:18 para que veamos el tema de hoy con respecto al orden de la salvación. Hoy vamos a ver una doctrina que es fundamental. A ver, ¿cómo es la doctrina? Fundamental que todo que se diga creyente, verdadero creyente, la tiene que conocer, hermano. Y ahorita lo vamos a ver. Ya lo tenemos ahí, Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno, de Adán, ¿qué le vino a todos los hombres? La condenación vino a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, que es la justicia de Cristo, vino a todos los hombres. ¿Qué vino, hermano? La justificación de vida. La doctrina que vamos a ver hoy es ¿qué, hermano? La justificación, ¿sí? Ahorita voy a explicar qué es la justificación. Voy a explicar ahorita el orden. ¿Cuál es el orden de la salvación? ¿Qué hizo Dios en nosotros para salvarnos primeramente? Nos predestinó. Tú siendo cristiano a lo mejor puedes ignorar esta doctrina, a lo mejor ni sabes qué es, pero si tú entiendes la justificación, tú eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, muy importante la doctrina que vamos a ver hoy. La razón por la que millones de seres humanos se van a condenar aún asistiendo a una iglesia es porque desconocen esta doctrina, que es la justificación. La desconocen y ahorita la vamos a explicar. Entonces, ya Dios me predestinó. ¿Qué después hizo Dios? Me llamó a través del evangelio. Al predicarme el evangelio a alguien, ¿qué hizo Dios? Me regeneró, me dio un nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasó en mi vida cuando Dios me dio un nuevo nacimiento? Me convertí a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está viendo el orden, hermano? O sea, si alguien no nace de nuevo, jamás va a poder venir a Cristo, jamás va a poder creer en Cristo, jamás se va a poder arrepentir. Dios tiene que hacer esa obra en mí, me da el nuevo nacimiento a través de su palabra y entonces yo puedo creer en Cristo y arrepentirme de mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y después de eso, ¿qué hace Dios, hermano? Me justifica. Que todo sucede en un mismo momento, ¿eh? Ya lo expliqué eso al principio.
sea, cuando Dios me predestinó fue en la eternidad, pero cuando Dios me llamó fue cuando me predicaron el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo me llamó Dios? Cuando me predicaron el evangelio. ¿Qué hizo Dios para que yo lo entendiera el evangelio? Me dio nuevo nacimiento, porque alguien que no ha nacido de nuevo, cuando escucha la palabra no la puede entender. Pero Dios me da nuevo nacimiento, la puedo entender, me puedo arrepentir y puedo creer en Cristo, y en ese momento Dios, ¿cómo me declara? Diga, justo. ¿Cómo me declara Dios? Porque ¿qué es la justificación, hermano? Es ser declarado justo por Dios por medio de la fe en Jesucristo. A ver, ¿qué es la justificación? Ser declarado por Dios como, hermano, justo. ¿Qué es justo? Inocente. Nosotros somos culpables por nuestro pecado, pero ¿por qué un Dios que es santo y justo me puede declarar justo a mí? ¿Por qué? Por medio de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita lo voy a explicar también eso. Mire, vaya usted a Romanos 5:1. Por eso le digo, si usted se dice creyente, hermano, si usted se dice verdadero creyente de Jesucristo, esta doctrina usted la tiene que entender bien, porque la causa de la condenación es no entender esta doctrina. ¿Qué dice Romanos 5:1, hermano? Justificados, pues, ¿por qué, mi hermano? Por la fe. A ver, ¿cómo soy justificado delante de Dios? Por la fe. ¿Sí está claro ahí? Entonces, ¿qué es primero para que yo pueda ser justificado? La fe. Sin fe, hermano, nadie puede ser justificado. ¿Sí? Ahora, ¿sí sigue la hoja ahí del orden de la salvación? ¿Sí? Si no, póngala. Después de la justificación, ¿qué sigue, hermano? La adopción, ¿no? Y después de la adopción, ¿qué sigue? La santificación. Mire, ponga atención. Para que alguien pueda vivir en santidad, primero tiene que ser justificado. A ver, ¿cuántos entendieron esa parte? Y las religiones, ¿qué es lo que buscan primero para ser justificados? Vivir en santidad. Por obras. Mira, ahorita voy a explicar, mira, todas las religiones, la que tú me digas, católica, mormones, testigos de Jehová, luz del mundo, cualquiera la que tú me digas, hazles esta pregunta nada más. ¿Cómo es justificado el hombre? O diles así, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hazles esa pregunta. Y ahorita vamos a ver que un hombre la hizo. ¿Qué respuesta te va a dar? Toda religión, ¿qué respuesta te va a dar? Por obras. Haz buenas obras, asiste a nuestra iglesia, bautízate o haz esta ceremonia o este rito, y así es como vas a alcanzar la salvación. Si usted se fija en el orden de la salvación, primero que es, ya me justifica Dios y entonces yo puedo vivir en santidad. Ahora, ¿vivo en santidad para ser salvo? No. ¿Por qué vivo en santidad? Porque ya soy salvo. Ya fui declarado inocente delante de Dios. ¿Sí está viendo ese orden, hermano? Muy importante ese orden, hermano. Miren, en la iglesia hay gente que no tiene la seguridad de su salvación. Porque ¿sabe dónde él quiere ser salvo? En sus obras. Él dice, es que todavía no ando bien. Él en qué está confiando para poder alcanzar la salvación. Él piensa que un día ya no va a pecar. Así piensa, él dice, el día que yo ya no peque, ese día puedo estar seguro que ya soy salvo. Ese día nunca va a llegar en tu vida. Dile que está a tu lado, mientras habites en este cuerpo, vas a pecar todos los días. Pero si tú tienes una fe verdadera en Jesucristo, fe verdadera, tú por Dios, ya has sido declarado inocente. A ver, ¿cómo fuimos declarados por Dios? Inocente. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció. El justo por la fe vivirá. ¿Quién estableció esa regla, hermano? Dios. El justo por la fe vivirá. Y después tu fe sí tiene que mostrar obras. Amén. Pero tu fe, ¿sí? Tú no haces obras para ser salvo. Tus obras dan evidencia que tú ya eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? Ignorar esta doctrina, hermano, es lo que va a llevar a la condenación a millones de personas que tienen celo por Dios, hermano. Por ejemplo, la Teresa de Calcuta, ¿se llama la señora? Esa señora está en el infierno. Y esa señora dedicó toda su vida, hermano. Ella creyó que le estaba sirviendo a Dios.
Y tenía celo por Dios, porque para estar con leprosos, atendiéndolos, dándoles de comer y tener esa fe que ella tenía en su Dios, tenía celo por Dios. ¿Qué ignoraba esa mujer, hermano? ¿Cómo es que Dios justifica? Es lo que ignoraba. Tú tienes que saber cómo Dios te justifica a través de la fe en Jesús. ¿Cómo justifica a Dios? A través de la fe de Jesús. Él justifica al que cree en Jesús, tiene vida eterna, dice la palabra. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahorita lo vamos a probar bíblicamente. ¿Cuántos dicen amén? Mira, ¿por qué se perdieron todos los judíos? La mayoría de los judíos. Romanos 10. ¿Sí sabes que la mayoría de los judíos se condenaron? ¿Qué ignoraban los judíos, hermano? La justicia de Dios. ¿Qué tema estamos viendo? La justificación. ¿Qué ignoraban? La justicia de Dios. ¿Cuál era la oración de Pablo por los judíos? Vamos a verlo. Romanos 10:1, ¿lo tiene? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios. ¿Por quién oraba Pablo, hermano? Por Israel. ¿Para qué oraba por Israel? Para salvación. Y si tú le preguntabas a un israelita si era salvo, ¿qué te hubiera dicho? Sí, ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nuestro padre es Dios, decían ellos. ¿Y qué sabía Pablo? Que no eran el pueblo de Dios. Jesucristo, ¿qué les dijo a los judíos? ¿Ustedes son mi pueblo? Ustedes son hijos del diablo, porque las obras de su padre el diablo hacen. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que cree que es hijo de Dios. Así dice, yo soy hijo de Dios. Y es borracho, adúltero, grosero, mentiroso. ¿Usted cree que esa persona es hija de Dios? No es hijo de Dios. Un hijo de Dios anda como hijo de Dios en santidad. No en una vida perfecta, pero es temeroso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjense lo que dice Pablo. Porque yo les doy testimonio de que tienen ¿qué, mi hermano? A ver, ¿qué tenían los judíos? Esa gente, hermano, oraba, se paraban las esquinas y empezaba a orar, diezmaba de todo lo que tenía, hermano. Era gente muy religiosa. ¿Cómo eran sus vestimentas? Hermosas, ¿no dice la escritura? Esa gente estaba en el templo, se sabía la palabra de Dios. O sea, ¿tenían celo por Dios o no tenían celo por Dios? ¿Cuál era el problema con ellos? Mire, siga leyendo. Dice, pero no conforme a qué, hermano. A ciencia. ¿Qué les faltaba, hermano? El conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Mira, 3. Porque ignorando la justicia de Dios. A ver, ¿qué ignoraban los judíos? ¿Qué es la justicia de Dios? Yo quiero que quede claro. A ver, pregúntale a la que está a tu lado. A ver, ¿ya entendiste qué es la justicia de Dios? ¿Ya lo entendiste? Si no, lo volvemos a repetir. La justicia de Dios es cómo justifica a Dios, hermano. A ver, otra vez. La justicia de Dios es, yo tengo que saber cómo Dios me va a justificar. Haz de cuenta, mira, ahorita ya estamos en el tribunal de Cristo, ya estamos ahí de pie todos delante de Cristo. ¿Cómo tú podrías salir con una declaración que te diga inocente? ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Haz de cuenta que tú llegas al cielo y te dicen, a ver, ¿por qué crees que puedes entrar? ¿Qué le vas a decir? Yo ayunaba mucho, yo servía en la iglesia, yo predicaba, yo tocaba un instrumento, yo me santifiqué, Señor, yo hice buenas obras. Vas al infierno. Pero si tú le dices, por los méritos de Cristo, por los méritos de Cristo, yo por mí no entraría, pero por mi Señor Jesucristo dice la palabra que yo tengo entrada. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿qué hizo Jesucristo en la cruz? Pagó mi deuda, dile. Cristo pagó mi deuda en la cruz. Mis pecados le fueron puestos a Él y la ira de Dios fue derramada sobre Cristo y mi deuda fue pagada. Cristo dijo, consumado es. ¿Cuántos dicen amén? Y la vida que Dios me demandaba a mí de cumplir su ley, Cristo la vivió por mí. Él la vivió por mí. Y su cuenta me fue acreditada a mí y mis pecados le fueron puestos a Él. Y yo por esa fe en eso, soy justificado delante de Dios. Eso es lo que ignoraban los judíos. Por eso los judíos, ¿cómo querían ser salvos?
guardando la ley, guardando la ley, y no fueron justificados. Y los gentiles que no buscaban ser justificados por la ley fueron justificados por la fe en Jesucristo. Y fíjense el problema de ignorar la justicia de Dios, de ignorar cómo justifica a Dios. Fíjense el problema, procurando establecer ¿qué, mi hermano? ¿Qué hace alguien que ignora cómo justifica a Dios? ¿Qué hace? Él busca, él dice, a ver, ¿qué haré para salvarme? ¿Qué haré? Ya sé, le voy a dar de comer a los pobres. Ya sé, me voy a ir hincado de aquí a la villa y con eso me voy a ganar la salvación. Ya sé, la Iglesia Católica me dice que si doy dinero con una misa me sacan del infierno, del purgatorio. Entonces voy a dejar dinero para... O sea, el hombre está ¿qué? Buscando ¿qué, hermano? La manera del día del juicio ser declarado inocente. Por eso el mundo ha inventado ritos, ceremonias, sacramentos para justificarse delante de Dios. Ahorita vamos a ver que tus obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Miren, hay gente que piensa que tiene buenas obras. Así piensa. Y piensa que el día del juicio van a poner en una balanza lo malo y sus buenas obras. Y van a ver la balanza. Tú no tienes ninguna buena obra delante de Dios. Ni una. Lo que para ti es bueno, para Dios es abominación. Y ahorita lo vamos a ver. Porque dice la Escritura que todos nosotros somos como suciedad delante de Dios. A ver, ¿qué somos, hermano? Como suciedad. Y todo lo que tú le llamas buena obra son trapos de inmundicia delante de Dios. Nadie dice amén, nada más uno cree eso. Mira, ¿sabes por qué la gente se va a condenar? Porque no se cree tan mala. Se cree media buena. Dice, bueno, sí ando medio mal, pero no, si me comparo con el mocharejas, no, yo soy re bueno. O sea, la gente se empieza a comparar. Es que yo no soy como aquel borracho, ese es bien borracho, yo no soy como aquel adúltero. Dice Dios, no hay justo ni aún uno. Dile a que está a tu lado, dice Dios que no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay. Todos somos perversos. Dice que nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, se va a ir la gente al infierno porque cree que puede presentar delante de Dios algo bueno. El único bueno se llama Jesucristo. La única manera de que Dios te acepte es por los méritos de Cristo, la única manera. La Escritura dice que somos aceptos por el amado, por Jesucristo, nada más. ¿Cuántos dicen amén? Otro error, darle poder salvítico a un acto religioso. Por ejemplo, al bautismo. ¿El bautismo salva? No salva, hermano. El que salva se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ningún acto religioso te salva. ¿Y la religión cuántos ha inventado? Un montón de actos religiosos que haces esto y te salvas, haces esto y te salvas. Hermano, los judíos creían que por circuncidarse se iban a salvar, hermano. ¿Y qué dice Pablo? Ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Lo que vale es ser una nueva criatura en Cristo. Tú estás en Cristo, eres una nueva criatura delante del Señor. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muy importante que yo sepa cómo justifica a Dios. Mira, Hechos 16:30. Esta pregunta hácela a cualquier religioso, a cualquiera, sea testigo, mormón, católico, hazle esta pregunta. Y si no te da esta respuesta, él no conoce la doctrina de la justificación y va rumbo a la condenación. Miren, aquí un hombre les hizo esta pregunta al apóstol Pablo. ¿Ya lo tiene? Hechos 16:30. Hechos 16:30. Este hombre era carcelero, había metido a Pablo a la cárcel y sacándolo les dice, señores, ¿qué debo hacer para hacer qué, hermano? ¿Y qué le contestaron? Bautízate, haz buenas obras, circuncídate, guarda la ley. ¿Qué le dijeron, hermano? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A ver, ¿cómo justifica Dios al hombre? Creyendo en su Hijo Jesucristo. ¿Qué tienes que creer? Que Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Hijo de Dios y Él es Dios. ¿Qué más tienes que creer?
que Él se hizo carne y que Él murió por tus pecados y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Tienes que creer eso. Si tú no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú no crees que Él es Dios, si tú no crees que Él se encarnó, si tú no crees que Él murió por ti y resucitó, tú estás perdido. Pero si tú crees todas estas cosas, tú has sido justificado delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, de ahí muchas cosas que hay que hacer para ser salvo. ¿Cuál es la única que ve nada más ahí? Creer en el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante esto que estamos viendo. Romanos 3:20, para los que tienen alguna duda, dice que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. A ver, ¿quién va a ser justificado? Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Quién puede ser justificado por las obras de la ley? Porque por medio de la ley es el conocimiento de qué. ¿Para qué fue dada la ley? ¿Para que yo me salvase? Para que yo viese mi pecado, hermano, y viera mi necesidad de un Salvador. ¿Cuántos dicen amén? El hombre es tan soberbio y tan orgulloso que cree que puede guardar la ley de Dios. Así es el ser humano. A los judíos le dijeron, haz estas cosas y vivirás. Lo haremos, dijeron. ¿Quién puede cumplir la ley de Dios, hermano? ¿Quién la puede cumplir? Ningún ser humano. ¿Dónde está el problema? ¿En la ley o en nosotros? En nosotros, porque la ley es espiritual y nosotros somos carnales, vendidos al pecado. ¿Cómo un ser humano que es esclavo del pecado, que es esclavo, que ama el pecado, va a poder guardar la ley de Dios? Ningún ser humano lo puede hacer, hermano. Por eso la salvación es un regalo de Dios. Dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a pesar de que está este texto aquí, hermano, todas las religiones no lo pueden ver, no lo pueden entender y siguen inventando cosas para ser justificados delante de Dios. Si quiere ver el texto de Isaías, más se lo voy a mencionar, Isaías 64:6, ahí léalo con calma en su casita, o si quiere ahorita rápidamente. Dice que todos somos como suciedad, hermano, todos, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Vaya a Lucas 16:15, ese texto sí lo vamos a ver, para que si alguna vez sientes que tienes algo de bueno, te arrepientas. Dile a que está a tu lado, cuando pienses que tienes tantito de bueno tú, arrepiéntete, porque mira lo que dice el Señor aquí. ¿A usted nunca le han dicho, ay, usted es bien bueno? ¿Nunca le han dicho a usted? Yo ayudo a una persona, me pide un favor y se lo hago. Ay, señor Vicente, usted es bien bueno, me dice. No, señora, yo soy un miserable pecador. Yo soy un tizón arrebatado del fuego. Yo iba rumbo al infierno. Soy hijo de Dios por la misericordia de Dios. ¿Conocen amén? Qué bueno, a ver, dile que está a tu lado, a ver, ¿tú qué tienes de bueno? A ver, dile, a ver, ¿qué tantito? A ver, dime tantito de bueno que tengas tú. Va a decir, quiero a mis hijos. Dice Jesucristo, tú siendo malo, sabes dar buenas cosas a tus hijos. ¿Y cómo te está llamando el Señor? Malo, porque ¿cómo somos delante de Dios todos? Malos, pecadores. Mira, si crees que tienes algo de bueno, porque te vas a encontrar gente que se dice cristiana y dice que no es tan mala, te la vas a encontrar. Lucas 16:15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis. ¿A quién? Mira, pregúntale que está a tu lado, oye, ¿cómo, del 1 al 100, qué tan malo te crees? Dile, a ver. Haz esa pregunta y te va a decir, pues como el 10, por mucho. Así te va a decir, hermano, y va a estar como ese fariseo. Yo no soy como ese borracho, yo no soy como ese ladrón. Tú eres peor que ellos porque eres hipócrita. Porque por lo menos el borracho dice soy borracho. Pero tú haces cosas a escondidas cuando nadie te ve, peores que esas, si no eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque miren, apréndete esto.
Porque sobre todo los papás creen que sus hijos, hermano, no son malos, no. Cuidado y le vas a dar una queja a los padres de alguien. No, 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 mi hijo no pudo hacer eso. No, no, ¿cómo crees? No, no, mi hijo es un santo. Mira, aprende esto. Toda persona que no conoce a Cristo, toda la que tú me digas, tiene dos vidas. Dos vidas tiene. Una de apariencia, es una persona en su casa, con su familia, es una persona en su trabajo, y es otra cuando nadie lo ve. ¿Cierto o falso? ¿De dónde nos sacó Dios a nosotros? De ser hipócritas. Todos éramos unos hipócritas. En la casita, no rompo un plato. Pero fuera de la casa, todo hacíamos. Y creíamos que no nos veía la esposa y decimos, no se da cuenta, no se da cuenta. El que te va a juzgar te estaba viendo. ¿Cansen amén? Por eso jamás te atrevas a decir, ay no, si mi esposo, yo me encuentro hermanas que su esposo no es cristiano, dicen, pero es bien buena gente. Ay, hermana, usted ignora las escrituras. Su esposo segurito la está engañando, segurito. Si no es cristiano, segurito la está engañando. ¿Cierto o falso? Mira, el hombre, cuando nadie lo ve, ve pornografía. Se da sus toques de marihuana, de cigarrito, todos hipócritas, a escondidas. Así es, y aunque no lo crea, así es el ser humano, perverso. ¿Cuántos amén? Por eso dice ahí, miren, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de ¿dónde, hermano? De los hombres. Pero ponga atención, mas Dios conoce vuestros corazones. Dile que está a tu lado, ¿sabes quién te conoce? Así que te conoce cómo eres. Mire, hermano, si aquí, le voy a poner este ejemplo. ¿A quién han visto ustedes de todos sus hermanos que aquí sea agresivo así? Que sea agresivo y que anda gritando y que sí, ¿a quién no han visto? Aquí todos, ¿cómo somos? Dios te bendiga, hermano, aleluya, gloria a Dios y un abrazo. ¿Cierto o falso? Usted lo debería ver en su casa, gritándole a los hijos, majaderías, gritos a su esposa, tratándola mal. Hipócritas. Doble vida. ¿Cierto o falso? Sí, y lo dice la escritura, Cristo se lo dijo a los fariseos, hipócrita, de apariencia te ves hermoso, por dentro estás muerto. De algo que te tienes que cuidar es de la hipocresía, ¿eh? Cuídate de la hipocresía. Mira, como te comportes en tu casa, así aquí compórtate. No seas hipócrita, así como eres en todas partes, así tienes que ser. Porque ¿a quién quieres engañar? ¿A Dios? A Dios, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Cuántos dicen amén? A mí me da tristeza cuando alguien me ve y hasta cambia su semblante. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Y bien amable y todo, ¿no? Y digo, ¿cómo será en su casa? ¿Cómo será en su trabajo? Porque mira, te espantarías de ver gente que está hablando groserías en su trabajo y se dice cristiano. Hipócritas, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos conoce, hermano? Dios dice ahí, ¿verdad? Porque dice ahí, porque lo que los hombres tienen por sublime, lo que tú crees que es bueno, delante de Dios, ¿qué es, hermano? Jamás te atrevas a traer tus inmundicias delante de Dios. Tú tienes que venir delante de Dios humillado y diciéndole, yo merezco el infierno, Señor, pero sé que por Cristo tú has perdonado todos mis pecados, Señor. ¿Cuántos amén? Y si vienes así, tú sales justificado, dice la escritura. Pero si vienes con tantito que tú no eres tan malo, tú estás muerto en tus pecados y delitos. Mire, hermano, dice Proverbios 29. Para la gente que cree que haciendo algo puede limpiar su corazón de sus pecados, miren. Proverbios 29. Al Papa, ¿cómo le dicen? Su santidad. ¿Cómo se creerá ese hombre? Santo. ¿A dónde va ese hombre cuando muera? Derechito al infierno, porque él piensa que es santo. Imagínense, cuando la Biblia dice que ¿cuántos justos hay? Ni uno. Mire, Proverbios 29.
¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? A ver, ¿qué podríamos hacer nosotros para borrar nuestro pecado? A ver, ¿qué podrías hacer? A ver, ¿dar mucho dinero a Dios? ¿Tú crees que puedes? Porque la Iglesia Católica, ¿qué enseña? Que con lana Dios te perdona. Ahí están las indulgencias. Tú da lana y aquí te firmo, dice el Papa, que tú ya vas a entrar al cielo. ¿Tú crees que a Dios se le puede comprar, hermano? ¿Qué podrías hacer? ¿Meterte a un río y bañarte como creen los de la India, que si te bañas ahí varias veces tus pecados son perdonados? ¿Qué podrías hacer? Creer en Jesucristo. Y su sangre te limpia de todo pecado. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿quién puede decir eso? ¿Qué más faltó ahí de leer? Limpio estoy de mi pecado. Mire, lea esta cita, Jeremías 2:22. Gloria a Dios. Jeremías 2:22. Para los que creen que participando de una ceremonia, de un rito, por ejemplo, la Iglesia Católica dice que si bautizas a tu niño, ¿qué? Ya le quitas el pecado original, ¿no? Así piensan ellos, ¿no? Fíjate lo que dice Dios. Porque una cosa es lo que dice Dios, ¿verdad? Y otra cosa es lo que dice el hombre. ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios? Bueno, fíjate lo que dice Dios, Jeremías 2:22. ¿Ya lo tienen todos? Dile que está a tu lado. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado, ¿qué? ¿Cómo podrías quitar tu pecado, hermano? A ver. Hay gente que dice, me bautizo y ahí se quedan mis pecados. Solo la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Cuál amén? Entonces, ¿sirven las ceremonias? ¿Sirven los ritos para quitar los pecados, hermano? Si miles de sacrificios de animales no quitaron el pecado. Miles, ¿cuántos sacrificios hacían los judíos? Miles de sacrificios, ¿quitaban sus pecados? Ahora, dice Mateo 16:26, que qué recompensa dará al hombre por su alma. ¿Qué recompensa podrías dar, hermano? No puedes pagar tus pecados, hermano, porque la paga del pecado, ¿qué es? Ahora vamos a suponer que tú agarras y sabes que tu hijo va al infierno. A lo mejor tú dirías, pues yo doy mi vida por él. Tú tienes una deuda. ¿Cómo vas a pagar la deuda de tu hijo si tú no puedes pagar ni tu deuda? A ver, ¿cuántos entienden eso? No se puede pagar nuestra deuda. El único que la podía pagar es alguien que no hubiese pecado, que no tuviese deuda. ¿Quién fue? Jesucristo. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? En Romanos 6:23, nomás lo voy a leer, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y para confirmar que somos salvos no por obras, Tito 3:5. Y con esta cita ahorita voy a preguntar quién está seguro de su salvación, a ver que digan, yo estoy seguro. Porque si no estás seguro, lo que no tienes es fe. Tito 3:5. Si lo tiene, me dice amén. Lea con cuidado ahí, mira el principio, Tito 3:5. ¿Qué dicen las dos primeras palabras? Pero ¿qué dice? Nos salvó. A ver, pregúntale a que está a tu lado, ¿tú ya eres salvo? O estás esperando ser salvo. Y si está esperando, si no puede decir que es salvo, dile, bueno, ¿y cómo piensas ser salvo? ¿Qué piensas hacer para ser salvo? Porque dice la Biblia que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Cuántos serán amén? Sí, porque hay gente que no tiene la seguridad de su salvación, pero igualmente no sé qué está esperando o qué está buscando. No entiendo la verdad, porque ahí dice que ya nos salvó. ¿Sí dice o no dice? Nos salvó, ¿verdad? No nos va a salvar, porque el que cree en Cristo ya es salvo. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. A ver, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué buena obra hiciste? Dile a ver al que está a tu lado. Ninguna. ¿Por qué me salvó? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿Dónde, mi hermano? Dile a que está a tu lado,
me dio el nuevo nacimiento. Yo no creía, yo amaba mi pecado, me predicaron, algo sucedió en mi vida, lo que antes amaba lo empecé a aborrecer, al que aborrecía que era Cristo ahora lo empiezo a amar, ahora tengo un deseo por leer la palabra, por congregarme, por adorar a Dios. Dios me dio el nuevo nacimiento. Y hay evidencia de que nací de nuevo y que Dios ya me salvó. ¿Cuántos dicen amén? Porque tiene que haber evidencia, hermano. No es nada más son palabras, lo que te estoy diciendo no son palabras. Hay evidencia de que tú un día te despertaste y ya no eras la misma persona. ¿A cuánto les pasó eso? ¿Sí? Tú antes de ser cristiano aborrecías este libro, no te interesaba, ni lo leías, ni lo entendías. Cuando naciste de nuevo, ¿qué pasó? Tuviste un hambre y dijiste, yo quiero conocer la palabra, quiero conocer a Dios, quiero conocer. ¿Y eso quién lo hizo, hermano? Dios te cambió el corazón y te dio a su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muy importante esto. Fíjate cómo es la justificación, Romanos 3:21. Romanos 3:21. ¿Cómo es que Dios me justificó? Y fíjate, aquí está bien claro. Con esta predicación, hermano, yo espero que hoy salgas fortalecido, consolado. Ahorita le decía yo a mi hermano Alejandro que el camino de un cristiano es bien difícil, hermano. Bien difícil. Tienes pruebas, tienes desánimos y Dios ahí está sosteniéndote porque Él lo prometió, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Pero tú tienes que descansar en esta doctrina, hermano. Cuando andes mal, porque todos a veces pecamos, tú crea la promesa, tú ya fuiste justificado por la fe en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y no es permiso para pecar, pero ¿sí pecamos o no pecamos? Sí pecamos todavía. ¿Qué dije Romanos 3:21? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado. ¿Qué se manifestó, hermano? La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué, mi hermano? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay qué, hermano, no hay diferencia. Por cuanto, ¿cuántos pecaron? Todos somos pecadores, ¿verdad? Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por obras. ¿Cómo fuimos justificados? A ver, ¿a cuánto les queda claro? A ver, dile, ¿cuánto te costó tu salvación a ti? A ti. Me la regalaron por la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué hay con nuestros pecados? Porque alguien podría decir, entonces tu Dios es injusto, porque tú hiciste mal y no te castiga. Ah, porque Él castigó a mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo pagó con su vida y su sangre preciosa mis pecados. Porque Dios no es injusto, Él es justo. Y el pecado se le tiene que dar su pago, que es la muerte. Pero Dios lo hizo en Jesucristo. ¿Cuántos entienden eso, hermano? Dios no nos podía perdonar si Cristo no hubiera muerto, ¿eh? No creas que Dios hubiera dicho, pues te perdono y ya. No, porque entonces Él sería injusto. Y Dios no es injusto, Dios es el ser más justo, el más santo de todos. ¿Cuántos dicen amén? Porque si hubo un pago, dile a que está a tu lado, si hubo un pago, pero a ti te la regalaron la salvación. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Este tema también después lo vamos a ver, la gracia. ¿Sí saben lo que es la gracia de Dios, hermano? La gracia de Dios es que nos dieron algo, hermano, que no merecíamos, porque lo que merecíamos era la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice ahí, mediante la redención, fíjate, la redención aquí habla de un pago, de un rescate, hermano. ¿Quién dio ese rescate? Que es en Cristo Jesús. Él dio su vida y su sangre preciosa por nosotros. A quien Dios puso como propiciación, como sacrificio. Propiciación habla de un sacrificio, hermano, para quitar la ira de Dios, hermano. Por medio de la fe, ¿dónde, hermano? En su sangre. Tú sabes que su sangre fue el pago, ¿no? Si lo sabemos, fuimos rescatados no con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con qué fuimos rescatados, hermano. Con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, ¿verdad? Para manifestar, ¿qué dice ahí, hermano? Su justicia, ¿sí? Porque el pago no se quedó, el pecado no se quedó sin pago. Fue pagado en Cristo. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en ese tiempo, ¿qué manifestó Dios?
su justicia, a fin de que Él sea el que, mi hermano, ¿cómo es Dios? Justo. Y el que justifica, fíjate quién es el único que me puede justificar, que puede justificar al pecador, al que es de la fe de Jesús. ¿Sí le quedó claro? Dios es el que justifica al que es de la fe de ¿qué? De Jesús. Y dice el 27, ¿dónde pues está la jactancia? A ver, ¿quién de nosotros se puede jactar delante de Dios y decirle, yo me gané la salvación? A ver, ¿quién? ¿Quién podría decir, es que yo sí le eché ganas, es que yo sí oré, Señor, es que... Nada, nadie se va a jactar delante de la presencia de Dios. Por eso Él escogió de lo más vil, necio, débil y menospreciado de este mundo, para que nadie se jacte delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? No por obras, para que nadie se gloríe delante de Dios. 28. Dice, queda excluida, no, 27, queda excluida, ¿por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué, mis hermanos? Por fe, sin las obras de la ley. Hasta aquí, ¿a cuántos ya les quedó claro, hermano? ¿Cómo eres justificado? Por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Tú has sido declarado inocente por Dios. Mira, ¿sabes cómo te ve Dios? Y esto ya lo ha enseñado. Y que se te quede en tu corazón. ¿Sabes cómo te ve a Dios a ti si eres un verdadero creyente en Jesús? Tú nunca has pecado delante de Dios. Nunca has pecado delante de Dios. ¿No te da gusto eso? Porque Él borró todos tus pecados. El día del juicio vas a estar ahí parado y van a buscar ahí tus obras malas. No hay ni una. Tú jamás pecaste delante de Dios. ¿Cómo crees que vive alguien que entiende esto, hermano? Oye, mi hermano, no llega después de la adoración. Él está antes de la adoración, dándole la gloria a su Dios, a Cristo que murió por él, hermano. ¿Cuántos dicen amén? No le tienen que rogar que vaya a la iglesia. Él quiere ir a la iglesia a darle la gloria y las gracias a aquel que murió por él. Se ve, mira, hermano, se ve un nacido de nuevo, hermano, se ve. Ama a Cristo, está apasionado por Cristo, mi hermano. Él no viene a la iglesia cuando sirve, Él viene a la iglesia cada que hay culto porque Él adora a su Señor Jesucristo, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y discúlpeme si alguien se ofende, pero ese es un cristiano, alguien que ama a su Señor Jesucristo. Lo ama, lo predica, lo busca, porque Cristo dio su vida por él, hermano. ¿Se te hace poca cosa que Jesucristo, el Hijo de Dios, el amado de Dios, el Santo de Dios, haya dado su vida por este miserable pecador? ¿Se te hace poca cosa? Hermano, mucha gente no ha entendido el amor de Dios. Hay gente que todavía dice, creo que Dios no me ama. Calla tu boca. Dios muestra su amor, que aun siendo pecador, Cristo murió por ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, que se vea que eres cristiano, hermano. Que se vea en verdad. Que tu motivación sea Cristo, hermano, el amor a Jesucristo. Amén. Romanos 4. Romanos 4, mira. Aquí pone Pablo un ejemplo de Abraham. ¿Cómo crees que fue justificado Abraham? Por la fe, mi hermano. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿qué dice de Abraham la palabra? ¿Tiene de qué? Gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué fue declarado inocente Abraham? Por la fe, hermano, por la fe. ¿Sabes que a Abraham se le reveló Cristo? Cristo dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham sabía que su simiente, que era Cristo, iba a redimirnos de pecado. Abraham lo sabía, mi hermano. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Fíjate, si tú te ganaras la salvación, entonces ya no es por gracia, ya es por obras. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pero al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, ¿cómo le es contada, mi hermano? Por justicia, por la fe eres declarado justo delante de Dios. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios, fíjate, ¿qué hace Dios, hermano? Atribuye justicia sin qué, hermano, sin obras, diciendo,
bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? ¿Tú estás seguro que tus pecados, todos, ya te fueron perdonados? ¿Tu conciencia ya está limpia, mi hermano? Porque mira, pregúntale a cualquier religioso, al que tú me digas, al que tú quieras, ¿eres salvo? Pregúntaselos, y no te pueden decir que sí. Porque ¿quién los acusa, hermano? Porque ellos no tienen la fe para que su conciencia ya no los acuse. Por ejemplo, un cristiano que el diablo te quiere decir, ahí está, mira, andas pecando. Yo no soy salvo por obras, yo soy salvo por la fe de Jesucristo. Yo no soy una persona perfecta, pero ya Dios me dio el nuevo nacimiento y estoy creciendo en santidad. No soy perfecto, pero estoy creciendo en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo no confío en mis obras, no confío en mi justicia, yo confío en la justicia de Cristo. ¿Sí ven la diferencia? Por eso ningún religioso te puede decir que es salvo. Porque él dice, es que dice mi iglesia que hasta que haga buenas obras y como todavía no las hago, dice mi iglesia que hasta que haga esto y esto y esto y todavía no lo hago. Él no entiende la justicia de Dios. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por la fe. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son ¿qué? Perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor, ¿qué, mi hermano? No inculpa de pecado. A nosotros ya nos declararon inocentes por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Segunda de Corintios 5:21. Mira, estas citas, hermano, pídele a Dios que te ilumine, porque si las llegas a entender, ahí está la clave. Ahí está la clave, mira, segunda de Corintios 5:21. ¿Ya lo tiene? Al que no conoció pecado, ¿quién es el único que nunca pecó? ¿Qué hizo Dios con Cristo? Por nosotros, ¿qué hizo Dios? ¿Qué es que lo hizo pecado? Que todos nuestros pecados los puso en Cristo. ¿Y a quién castigó? A Cristo. Por eso dice que por sus heridas, por sus llagas, nosotros fuimos curados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a él que nunca pecó, Dios lo hizo pecado, puso todos nuestros pecados en Cristo, para que nosotros fuésemos hecho, ¿qué, hermano? Justicia de Dios en él. Fuésemos declarados justos delante de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque mira, vamos a leer este texto, Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. Ya estoy por cerrar, hermano. No sé cuánto me quede de tiempo allá. ¿5? ¿A poco ya llevo 55? 15. Proverbios 17:15, ¿lo tiene? Mira, fíjate lo que dice Dios. El que justifica al impío, ponga atención. El que declara inocente al culpable y el que condena al justo, ambos son igualmente, ¿qué, hermano? A ver, ¿cuántos entendieron el texto? A ver, si tú eres juez y te traen a un violador y tú le dices, te quiero mucho, ya te perdono, vete. ¿Cómo quedas tú delante de toda la gente? ¿Cómo te ven a ti la gente por haber declarado a un culpable inocente? ¿Cómo quedas? Que eres injusto. Bueno, Dios lo hizo, hermano. A ver, nosotros éramos culpables. ¿Y cómo nos declaró Dios? Inocentes. ¿Por qué Dios sí lo puede hacer? Porque Cristo se ofreció a sí mismo. A Cristo dice, a mí mi vida nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Amén. Porque, a ver, ¿a quién condenaron? Al inocente, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Que si alguien condena al inocente, ¿qué es delante de Dios? Es abominación delante de Dios. Pero Dios lo pudo hacer porque su Hijo Jesucristo se ofreció, ¿qué, hermano? Él dijo, yo doy mi vida por las ovejas, yo la doy. A mí nadie me la quita. ¿Y por qué lo hizo? Dile a que está a tu lado, por amor. ¿Por qué Cristo dio su vida? Por amor a nosotros, mi hermano. Mira, vamos a ver el texto, Hebreos 9:14. Yo tengo que entender esto porque mira, si te encuentras a alguien que lee ese texto va a decir, oye, pero entonces Dios es injusto, porque al culpable lo declara inocente
y al inocente lo declaró culpable. Ah, bueno, es que Jesucristo se ofreció a sí mismo. Hebreos 9:14. ¿Ya lo tiene? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿qué hizo Cristo, mi hermano? Se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Limpiará vuestras, fíjate lo que hace Cristo. ¿Qué limpia, mi hermano? Nuestras conciencias de obras, ¿qué, hermano? Para que sirváis al Dios vivo. Nosotros ya sabemos que ninguna obra sirve delante de Dios, ¿verdad? Ya limpió nuestra conciencia de eso. Juan 10:14, si te queda alguna duda. Juan 10:14. ¿Sabes que Cristo con su muerte glorificó al Padre? Juan 10:14. ¿Qué dice Cristo? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Y qué dice Cristo? Y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué hizo Cristo, hermano? Puso su vida por nosotros, hermano. ¿Cuántos viven agradecidos? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. Vean por qué dice Cristo que el Padre le ama. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice Cristo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Juan 15:12. ¿Quieres ver cuál es el amor más grande, hermano? Para esa gente que dice que ama, ¿sabes cuál es el amor más grande? Dar tu vida, mi hermano, por tus amigos. Juan 15:12 lo tiene. Miren, este es mi mandamiento, dice Cristo, que os améis unos, ¿qué, hermano? A otros, como yo os he amado, ¿eh? A ver, ¿cómo debemos de amarnos, hermano? Como Él nos amó. ¿Cómo me amó Cristo? Dio su vida, hermano. Por eso dice Cristo, nadie tiene mayor amor que este, nadie, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sabes en qué conocimos el amor, hermano? En que Cristo dio su vida por nosotros. Porque ese es el verdadero amor, dar tu vida por los demás. ¿Cuántos dicen amén? Mira, vamos a verlo ahí en primera de Juan 3:16. Este es el verdadero amor, mi hermano. El esposo dice a la esposa que la quiere y luego no le quiere hacer ni el favor de tirar la basura, ni de, imagínese. Y dice, te quiero mucho. Hazme este favor, estoy bien cansado ahorita. ¿Usted cree que va a dar su vida? ¿Cuánto está entendido? Mira, porque nosotros no entendemos, le llamamos amor a lo que no es amor. Si tú le preguntas a una mamá, ¿amas a tu hijo? Ay, qué pregunta tan tonta, ¿cómo no lo voy a amar? A ver, ¿estás viviendo en santidad para que tu hijo aprenda de tu ejemplo? ¿Y qué te va a decir esa persona? Ni entiende lo que le estás diciendo. Si una madre ama a su hijo, si lo ama, le va a enseñar la palabra de Dios y le va a dar testimonio de cómo se vive como hijo de Dios. ¿Y qué está dando? Su vida. Está negándose a sí mismo, está renunciando a todos los deleites de este mundo. ¿Por amor a qué, hermano? A su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso no lo hacen las inconversos. Primera de Juan 3:16. Mire, ponga atención. En esto hemos conocido el amor. Fíjate lo que es el amor. En que Él puso su vida por nosotros. A ver, ¿cuántos pueden ver el amor de Cristo por nosotros? También nosotros debemos poner nuestras vidas por quién, hermano. ¿Tú estás dispuesto a dar tu tiempo por tus hermanos? Tu tiempo, ya no estoy pidiendo tu vida, tu tiempo. Pero si ni sirves en la iglesia, ¿cómo es que vas a dar tu vida por tus hermanos si ni siquiera sirves en la iglesia? ¿Por qué no sirves? Porque no tienes tiempo, porque tienes mucho trabajo, yo no sé. Hermano, el amor se muestra. Dile a que está a tu lado, el amor se muestra. El amor no es de labios. De labios, ¿cómo dicen? O de lengua. Me como un taco, ¿no dice?
Dice la Biblia que no ames de lengua, ¿no dice si lo has leído? De hechos. Tú amas a tus hermanos, tú eres capaz de dar tiempo y venir a hacer el aseo, acomodar las sillas, servir con los niños. Tú das tu tiempo. Por eso también damos nuestra ofrenda, porque nosotros nos damos por amor a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué hacemos las cosas? Por amor, hermano, a nuestros hermanos y a quién más, a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que muchos no dicen amén y ahí lo que dan en evidencia es que muchos no son nacidos de nuevo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ya estoy por cerrar, hermano. Miren, Cristo, Romanos 4:25. Ya 2 citas y nos vamos. Ya muchos se me están durmiendo. Romanos 4:25. Yo como sé, hermano, que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo estar seguro que Dios aceptó el sacrificio de Cristo para el perdón de mis pecados? Mira, esta es la evidencia. Ya está, el Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Está hablando de Cristo que murió por nuestros pecados. Y resucitado ¿para qué, hermano? ¿Qué me da seguridad? De que ya fui justificado, que Dios aceptó el sacrificio de Cristo para el perdón de mis pecados. Que Él resucitó. Que su sacrificio fue perfecto y agradable a Dios. Y cuando Cristo iba a morir dijo, consumado es. Ahora yo creo en Jesucristo y el Padre me declara justo delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos con Romanos 8:33. Mira, tú como cristiano, la gente que te conocía sobre todo, o la gente que vive contigo, siempre te va a estar atacando. Y te va a decir, tú ni eres cristiano, tú te vas a ir al infierno. Mira, llévate ese texto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta, ¿quién nos podrá acusar? ¿Qué dice? A ver, si tú estás seguro que Dios ya te justificó por la fe, ¿qué te importa si alguien te dice, tú eres un hijo del diablo, te vas a ir al infierno? ¿Qué te importa? Que digan lo que digan, Dios ya me justificó. ¿Cuántos dicen amén? Porque mira, si tú le vas a preguntar a un padrecito, oiga, yo no me congrego aquí con ustedes, yo voy a una casa, tengo un pastor y leemos la Biblia, te va a decir, no, tú no eres salvo, tú eres un hermano separado. Te va a decir, tú no te puedes salvar porque es necesario los sacramentos y te va a sacar un rollo. Si Dios ya te justificó, ¿quién te puede condenar? A ver, dime, ¿quién te puede condenar? Si el que te va a juzgar ya te justificó, porque ¿quién nos va a juzgar? Dios. Por eso dice ahí, ¿quién es el que condenará? A ver, ¿quién nos puede ya condenar, hermano? Si Dios ya me justificó, ¿quién me puede condenar? Nadie. Cristo es el que murió, más aún el que también, ¿qué, hermano? Resucitó. El que además, ¿dónde está ahorita Cristo? A la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo Cristo a la diestra de Dios? El que también intercede por nosotros. ¿Sabes que Cristo está orando para que tu fe no falte? Mira, en este caminar te van a venir pruebas, situaciones difíciles. Cristo está orando para que tu fe no falte. Porque de los que el Padre le dio, ninguno se perdió. Dale un aplauso al Señor y póngase de pie. Póngase de pie. No se distraiga nadie. Nadie se distraiga, todos pongan atención. Cierre sus ojitos para que no se distraiga. No le vamos a robar nada. Cierre sus ojitos. Concéntrese. Miren, si alguno de aquí no está seguro de su salvación, entienda que es pecador, que necesita arrepentirse de sus pecados y necesita creer en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Él ya murió por nuestros pecados. Entrégale tu vida. Ya no vivas para ti, ya no vivas para el mundo, ya no andes en tus pensamientos que son vanos. Empieza a leer la palabra de Dios para que veas tu condición, tu necesidad de Dios y que puedas ver a Jesucristo, la esperanza de vida, el camino, la verdad, la vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Salvador, no hay otro Salvador, solo Jesucristo. Padre Santo,
He predicado tu palabra, mi Señor. Yo ruego, mi Dios, por todas las almas que están en este lugar. Yo ruego misericordia, Padre, porque hay quienes no han entendido, Padre, la doctrina de la justificación. No se ve, Padre, no se ve en ellos un amor a Cristo, Padre Santo. No han visto el amor de Cristo en sus vidas, Señor. La iglesia cree que le está haciendo un favor a Dios cuando se congrega, cuando sirve, cuando tú, Padre, diste tu vida por nosotros, Señor, miserables pecadores. Un verdadero creyente tiene un amor por sus hermanos, quiere servir, quiere dar su vida, su tiempo, su esfuerzo, porque ha sido rescatado de las tinieblas, de la muerte. Padre, alumbra nuestro corazón, que todos los que estamos aquí podamos entender lo que hiciste por nosotros, Señor, para que vivamos humillados, agradecidos todos los días, Padre, de que tuviste misericordia de estos miserables pecadores, Señor. Gracias, Padre, porque ya nos salvaste, mi Señor, ya nos salvaste, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el sacrificio de Cristo, Padre. Gracias, mi Señor. Creemos que Jesús es Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que en Él hay perdón de pecados, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.